Para eso, entonces vamos a partir con los aminoglucósidos, ¿ya? Que del grupo de antibióticos es probablemente uno de los menos utilizados debido a sus efectos adversos, pero no por eso van a ser menos importantes en la clínica, ¿ya? Y además de los aminoglucósidos, nos queda también conversar sobre los glucopéptidos, que los vamos a ver al final de esta horita. Bueno, comentarles que dentro de los aminoglucósidos existen 9 medicamentos que uno puede utilizar en esta familia que tienen como finalidad en el fondo ayudar a la terapia antimicrobiana, ¿ya? En general, los antimicrobianos aminoglucósidos tienden a utilizarse por la vía parenteral, entonces tiende a ser su utilidad, pero también existen orales, ¿ya? Y también existen por la vía tópica, ¿ya? Entonces los vamos a dividir por razones de ingreso, de administración, como parenterales o como tópicos, ¿ya? Dentro de los parenterales vamos a tener a la streptomicina, a la gentamicina, a la tobramicina, a la amikacina, a la metilmicina y a la espectromicina, ¿ya? Si ustedes se fijan, son todos micina. Y después vamos a tener los que son por la vía tópica oral, a la neomicina, a la canamicina y a la paromomicina. ¿Por qué les digo la tía tópica oral? Esto es súper importante. Los aminoglucósidos son relativamente tóxicos como familia, o sea, tienen muchos efectos adversos. Entonces, hay un grupo de fármacos, que son estos, los de la vía oral o tópica, que son extremadamente dañinos para la vía óptica, o sea, perdón, para la vía óptica, o sea, auditiva, o son extremadamente tóxicos para la vía renal. Por lo tanto, son medicamentos que uno no tiende a usar sistémicos, ¿ya? Entonces, estos medicamentos se tienden a usar mucho para tratar patologías que sean de las vías tópicas, ¿ya? Por ejemplo, la neomicina se puede utilizar en la vía óptica, o sea, la vía auditiva, pero no se puede administrar, por ejemplo, a nivel sistémico porque produce mucho daño a nivel auditivo, ¿ya? ¿Por qué tópico? Porque su absorción es muy mala. Los aminoglucósidos debido a su estructura, no sé si les alcancé a mostrar la estructura, en general nosotros no hablamos mucho de estructura, pero en general la idea central es que como ustedes ven aquí su estructura, son grupos de glucosas bien grandes, bien potentes en el fondo, debido a esta estructura tienen problemas de absorción, ¿ya? Y por lo tanto se tienden a absorber mal y eso es un beneficio para el uso de estos medicamentos que son tan tóxicos, ¿ya? Por otro lado, los que se usan parenteral también existen orales, ya uno puede encontrar streptomicina parenteral, o sea, oral, por ejemplo. Pero su nivel de absorción es bajo y producen menos daño a nivel orgánico. ¿Ya? Por eso es que existe esta división. Vamos primero con el mecanismo de acción general de este grupo. En estas bacterias son bactericidas bastante buenos, ya a dosis terapéuticas, pero en general lo que uno busca, como tienen muchos efectos adversos, lo que uno busca es tratar de generar un riesgo-beneficio, es decir, que haya una suficiente concentración en el organismo del paciente para poder producir la acción bactericida, pero a su vez que esa concentración no tenga tantos efectos adversos. ¿Cómo ingresan a las bacterias? El fármaco lo que hace es que ingresa a través de los canales de porina, ¿ya? Y una vez que ingresa a través del canal de porina, necesita ser transportado mediante energía, o sea, ATP dependiente, dentro de la célula, y una vez que está dentro de la célula se une a la fracción 30S, ¿ya? Una vez que se une a la fracción 30S, como muchos de los antibióticos que ustedes ya tienen previamente grabados, ¿ya? Lo que hacen es que, como la unidad ribosomal es la encargada de la lectura del mensajero, del RNA mensajero, lo que va a ocurrir entonces es que va a haber una mala lectura del RNA mensajero y eso va a hacer que haya una lectura errónea, ¿ya? Y la lectura errónea produce proteínas anormales. A su vez, estas proteínas anormales que son o muy cortas o muy largas o que no son maduros, que no pueden madurar, se van a unir a las diferentes estructuras de la célula y van a producir daño en la membrana, daño en el material genético, daño en el citoesqueleto, etcétera, ¿ya? Generalmente su mayor acción es sobre las gran negativas, ya esa es como su acción general. Una cosa súper importante es que si uno piensa que, primero, requieren porinas, segundo, requieren energía, y tercero, o sea, tienen su acción sobre el ARN ribosomal, vamos a tener tres alternativas que tienen estas bacterias para poder escapar de la acción de los aminoglucósidos, ¿ya?
Entonces, es importante entender que vamos a encontrar muchas resistencias debido a esta alta cantidad de mecanismos que se necesitan, ¿ya? Otra cosa importante que les decía yo es que el antibiótico necesita una concentración para una buena acción terapéutica, ¿ya? Por ejemplo, acá se muestra dos curvas donde ustedes ven dos tipos de respuestas diferentes de un microorganismo al aminoglucósido, ¿ya? En la curva A, uno observa que a una dosis baja, normal, no hay respuesta y uno puede seguir administrando esta dosis. Esto produce una acumulación del antibiótico, ¿ya? Pero sin respuesta. ¿Qué significa esto? Que si uno la administra el día 1, por ejemplo, uno no espera que haya una respuesta el día 3. Lo que sí es que una vez que se logra un mínimo de acumulación, por ejemplo, entre el día 3 y 5, lo que va a ocurrir es que la acumulación es lo suficientemente fuerte o alta para producir muchísimo daño en las estructuras celulares, ya sea las estructuras bacterianas. Y eso va a generar que después del día de acumulación de la concentración, ya para esa concentración inhibitoria, uno va a encontrar que la respuesta es muy rápida en el paciente. Pero también vamos a tener pacientes donde uno administra el medicamento el primer día, una dosis única, el medicamento funciona súper bien, uno ve que funciona 2 o 3 días y de repente, como al cuarto o quinto día, le empieza a bajar la respuesta. En el fondo pareciera ser que los microorganismos son como resistentes, por así decirlo. ¿Ya? En general, uno espera que ocurra la curva A, pero tenemos pacientes que les va a ocurrir la curva B. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto de la curva B? Resulta que, como les había mencionado yo, para ingresar a este antibiótico requería el canal de purina. Ok, el canal de purina es un mecanismo de resistencia, pero más importante que eso es que necesitábamos el canal, o sea, perdón, el transportador del ATP dependiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen las bacterias? No necesitan ningún cambio genómico ni fenotípico. Las bacterias simplemente lo que pueden hacer es entrar en una especie de estado de hibernación. Entonces, en el fondo, la infección está y las bacterias, al ver que hay un daño en el medio, producto del aminoglucósido, entran en este estado como de hibernación y dejan de utilizar energía. Entonces, si ya no hay energía suficiente, el aminoglucósido no puede ingresar a la célula de manera correcta ni puede inhibir al RNA ribosomal, ¿ya? Este estado como de hibernación se llama hormesis, ¿ya? Que es un estado donde, en el fondo, si uno tiene una placa de Petri, y uno cultiva una bacteria, la bacteria se va a dividir en dos y después en tres, en cuatro, etcétera, se va a multiplicar en muchos contenidos, pero cuando toque el tope de la placa de Petri, la orillita, va a recibir la señal de que aquí no hay espacio, aquí no hay alimentos, acá hay peligro. Así que se detiene la división celular. Y no solamente se detiene la división celular, sino que pareciera como que ellos no están funcionando, como que en el fondo están, por así decirlo, en un estado criogénico. O sea, no hay energía, no hay división, casi no hay metabolismo. Pero si yo tomo una de estas bacterias, una sola, y la vuelvo a poner en una nueva placa de Petri limpia, esta va a empezar a dividir como loca de nuevo, ¿ya? ¿Por qué es importante mencionar esto de las hormesis? Porque muchas veces pasa que se está haciendo el tratamiento farmacológico, se llega al día 5 aprox, las bacterias al recibir la señal de daño dejan de dividirse y entran en estado de hormesis, o sea, en estado de hibernación. Como el paciente se siente relativamente bien porque hubo respuesta los primeros días, lo que ustedes ven ahí en Cerrito, va a ocurrir que el paciente ya no tiene un grado de infección, no es notoria, no hay fiebre, no hay malestar, no hay edema, ¿ya? Y ustedes no logran ver que la curva cayó, o sea que las bacterias siguieron calladitas. Entonces el paciente deja de tomar el medicamento o uno se lo retira y estas bacterias ahora, al no tener la noxa de por medio, empiezan a dividirse mucho más rápido, ¿ya? Y eso hace que una infección que antes era fácil de controlar se vuelva una infección que ahora sea muy difícil de tratar. Entonces es súper importante por la situación de hormesis que los regímenes de administración de los aminoglucósidos sean seguidos muy de cerca por el clínico, ¿ya? Para ver si el paciente realmente curó la enfermedad, la patología, pero además para descartar una potencial hormesis, ¿ya? Porque si hay una hormesis, lo que hay que hacer es cambiar el antibiótico por otra alternativa, ¿ya? Volviendo a los antibióticos nuevamente, ya volviendo al grupo, o sea, la familia de aminoglucósidos. Yo les había dicho desde el principio que eran muy tóxicos. Y además por esta multitud de mecanismos que en el fondo la bacteria puede modificar, hay muchísimas resistencias, ¿ya? ¿Quiénes son resistentes de por sí? Los anaerobios, no hay nada que hacer con eso.
¿ya? Es muy común que en el fondo todo microorganismo anaerobio sea resistente a priori a los aminoglucósidos. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar situaciones que son útiles? Con los bacilos gram negativos, todo esto aerobio por si acaso, los enterococos, los estreptococos, y podemos ayudar a la penicilina con los estafilos, ¿ya? Cosa importante, las pseudomonas, si bien son sensibles a los aminoglucósidos, en general las pseudomonas tienen muchos mecanismos de resistencia. Ellos son yo diría yo que del grupo de las antimicrobianos, son las que en mayor cantidad de veces evoluciona en un tratamiento farmacológico. Por lo tanto, lo más probable es que generen resistencias muy rápido, ¿ya? Entonces, las salmonelas, si bien son sensibles, uno tiene que pensar que puede haber subgrupos de resistentes, ¿ya? ¿Dónde se utilizan habitualmente estos fármacos? Como son muy tóxicos, como son muy difíciles de administrar por este asunto de la hormesis, porque hay que dar con la dosis exacta y terapéutica, se tienden a dejar al final como alternativa. Pero cuando hay patologías graves, infecciosas, donde yo quiero atacar muy fuerte los gram negativos, la voy a tender a usar en las neumonías nocosomiales, ¿ya? En la meningitis por gram negativo, en las peritonitis por diálisis peritoneal, y ya les voy a dar un segundo porque es tan útil la peritonitis, en las endocarditis y cualquier sepsis por pseudomona donde yo sospeche que hay sensibilidad, ¿ya? Ahora sí, me devuelvo a la peritonitis. Cuando un paciente tiene peritonitis o en realidad tiene cualquier patología del tubo gástrico, ya desde boca hasta ano, yo, en general, cualquier clínico, digamos, va a querer tratar estas patologías infecciosas, pero ojalá que no se absorba el fármaco, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes quieren tratar, por ejemplo, un absceso en la boca, o un clínico quiere tratar un trastorno infeccioso en el estómago, o a nivel de la cavidad anal, alguna fístula, alguna infección. Entonces, en realidad a uno no le interesa que el medicamento ande dando vuelta por el corazón, por el cerebro, etcétera. A uno le interesa que se quede en el tracto digestivo. Entonces, ¿por qué es tan útil este grupo de esta familia? Acuérdense que yo al principio les comenté que estos fármacos por su estructura se absorben muy mal. Y como se absorben muy mal, yo puedo administrar dosis más altas de los medicamentos en las vías tópicas, ¿ya? Y eso va a hacer que la piel no lo absorba y tenga una actividad antimicrobiana alta. Y eso incluye lo que nosotros conocemos como esterilización gastrointestinal, cuando nosotros necesitamos que el paciente disminuya la carga bacteriana en todo el tubo digestivo, ¿ya? Si ustedes quieren disminuir la carga bacteriana, por ejemplo, en la garganta, que no haya absorción, entonces este grupo es ideal, porque este grupo no se absorbe, ¿ya? Pero hay que usar solo los de tópico oral, neomicina, paramomicina, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Si utilizan uno de los que se absorbe, como la gentamicina, ya no les va a servir. ¿Ya? Por eso es que son útiles en las endocarditis y también son útiles cuando uno tiene una cirugía grande de tubo digestivo y uno quiere esterilizar al paciente. ¿Ya? Usos particulares. La tobramicina se utiliza en los pacientes que tienen fibrosis quística, ¿ya? Se trata de reservar para ese grupo para evitar la aparición de resistencias en otros grupos, en otras familias, ¿ya? La streptomicina, si bien se usa de manera general en todos los pacientes, también se trata de reservar para la tuberculosis, ¿ya? Para siempre tener un antibiótico de reserva. La gentamicina es el más utilizado de la familia para todos los usos infecciosos generales, pero en general las gentamicinas se tienden a utilizar para las septicemias y para todo lo que tiene que ver con tratamiento de mucosas, ¿ya? Mucosa oral, mucosa óptica, ótica, etcétera, ¿ya? De hecho, se utiliza muchísimo en oftalmología, ese es como su uso mayoritario. En el recién nacido, cuando nosotros, en el fondo, cuando uno da a luz, lo primero que hacen a nivel, los obstetras a nivel del recién nacido, es que le limpian en los ojos con una gasa y se les pone una gotita de gentamicina, ¿ya? Esa gentamicina tiene como finalidad eh, mantener una barrera con las bacterias del tracto genital de donde ocurrió el canal de parto, ¿ya? Después tenemos a la neomicina y a la canamicina, que se utilizan para lo que les decía yo, para esterilizar a nivel gastrointestinal. Ya estas se absorben súper mal. Entonces, como se absorben mal, yo las puedo dar en una pastilla y se produce esterilización del tracto gastrointestinal. Ojo que cuando hablo de esterilización, hablo de que elimino toda la flora. O sea, no solo lo infeccioso, sino que también la flora del paciente. O sea, lo dejo en bacterias ceros, ¿ya? Y también se puede utilizar para enfermedades urinarias, etcétera, ya como la micacina. Entonces, yendo a los mecanismos de resistencia, vamos a tener que
son como obvios, ya los habíamos visto. Primero, alterar la unión al ribosoma. Particularmente ocurre una mutación en el sitio S2 del ribosoma, ¿ya? Y que de hecho se llama streptomicina A, así se llama el sitio, STRA-A, ¿ya? Y es súper conocido esta mutación y de hecho cuando ocurre, como esto se traspasa fácilmente por plásmidos, uno ya dice que hay resistencia cruzada a los aminoglucósidos. ¿Ya? Eso es una de las resistencias, ¿ya? Lo otro es el clásico que ocurre en todos los antibióticos en realidad, y es que se inactiva el fármaco por diferentes enzimas que antes la bacteria tendía a no producir, ¿ya? O sea, produce adenilasas, fosforilasas, acetilasas, etcétera, que lo que hacen es que cortan el antibiótico o le producen un cambio estructural al antibiótico, y esto hace que si bien el antibiótico ingresa, el antibiótico ya no es el mismo que era al principio y por lo tanto no genera una actividad tan potente dentro de la bacteria, ¿ya? Y después tenemos bacterias que abiertamente no aportan con el flujo de electrones, o sea, no aportan con la cadena energética, no aportan con ATP, eh, y eso genera que el antibiótico no pueda ingresar, ¿ya? Por ejemplo, lo que les decía yo, Pseudomonas es un clásico que evoluciona muy rápido y ellos, si bien no entran en hormesis, como les había explicado yo al principio, sí disminuyen el flujo de ATP de la cadena electrónica y por lo tanto los aminoglucósidos no pueden ingresar a la célula y aeruginosa es resistente, ¿ya? Es diferente a la hormesis, porque acuérdense que la hormesis era como un estado de hibernación. Acá la aeruginosa sigue creciendo, ¿ya? Y uno sabe que hay pseudomonas porque tiene un olor bien característico, que es el, olor, el clásico olor así como infección, muy sucia en el fondo, ¿ya? Otra cosa importante es que, como yo les había dicho, estos agentes tienden a formar muchas resistencias y además también se ha visto que hay una resistencia cruzada, por así decirlo, con los beta-lactámicos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos subespecies Pneumoniae que son resistentes tipo BLE, que es un tipo de resistencia a beta-lactámicos, ¿ya? Y se ha visto que la resistencia de estas neumonías, también el hecho de tener este sistema de resistencia tipo BLE, que es un plásmido, los hace a su vez resistentes también a la gentamicina, por ejemplo, a la amicacina, que son los más utilizados en la clínica, ¿ya? Es por eso también que nuevamente son medicamentos que no son tan utilizados, producto del aumento de las resistencias con las que nos topamos, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer si tenemos tanta resistencia? Lo primero que podemos hacer es que, acordándose que estos medicamentos actúan por concentración, o sea, necesitamos concentrar el medicamento en el tejido, lo que uno puede hacer es mejorar la concentración del agente en el tejido de interés, ¿ya? Y para eso lo que podemos hacer es ocupar menos antibiótico del que necesitamos concentrar, pero apoyarlo con otro antibiótico que nos va a servir también para eliminar especies, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a producir una sinergia. Vamos a dar una dosis baja de aminoglucósidos y una dosis baja de beta-lactámicos, y las dos en conjunto van a permitir mantener a raya la infección. Los beta-lactámicos, como van a actuar rápido porque no son concentración dependientes, van a empezar a disminuir la población infecciosa, y los aminoglucósidos van a empezar a concentrarse, y como no va a haber hormesis gracias a los beta-lactámicos, los aminoglucósidos van a ser los que van a terminar barriendo o haciendo el clearance de la zona de infección, ¿ya? Eso se puede hacer. Lo mismo se ha hecho con los aminoglucósidos y las tetraciclinas. En Chile no se utilizan mucho las tetraciclinas, ¿ya? Pero para que ustedes sepan que se pueden utilizar. En general las tetraciclinas, que no creo que las alcancemos a ver, eh, en Chile se utiliza mucho la doxiciclina y es para el tratamiento del acné y algunas enfermedades dérmicas de la cara, ya no es más que eso. Ahora, otra cosa importante, como los aminoglucósidos son pero muy tóxicos, hay que tener ojo con los fármacos que producen de por sí toxicidad en el oído y de por sí toxicidad renal, ¿ya? Los fármacos que producen cualquiera de estos daños, nosotros tenemos que sospechar que si los administramos junto con el aminoglucósido, el daño puede ser gravísimo en el paciente, ¿ya? ¿Qué cosas no se pueden dar? No se puede dar aminoglucósidos con vancomicina. En unos minutos vemos a vancomicina.
No se puede dar aminoglucósidos con fármacos antineoplásicos que produzcan daño renal, como el cisplastino. No se pueden dar aminoglucósidos con fármacos que produzcan cambios en la función renal, como furosemida. ¿Ya? Este ya lo deberían haber visto. Otra cosa importante es que se ha visto que el uso de aminoglucósidos en altas dosis ya produce bloqueo neuromuscular, así que tampoco se puede dar con relajantes musculares, ni en pacientes que sufren de miastenia gravis. Relajantes. ¿Ya? Entonces son cosas que uno tiene que tener en consideración, porque si uno va a recetar cualquiera de estos, hay que tener en consideración la situación particular de mi paciente, ¿ya? Viendo ahora la farmacocinética de este grupo, la mayoría se administra por intramuscular intravenoso o local, ¿ya? Que en el fondo neomicina, por ejemplo, ustedes la van a encontrar en ungüentos tópicos, ungüentos ópticos, cremas dérmicas, y también las van a encontrar en unas pastillas que son como unas cápsulas para uso local, pero son orales, o sea, el paciente se las toma, pero su uso es local debido a que no se absorben, ¿ya? Tienen muy mala absorción a nivel gastrointestinal, eso tienen que entenderlo, ¿ya? Una vez que ingresan a la vía sistémica, en general tienden a concentrarse muy bien, y por desgracia para nosotros, en la corteza renal y en la endoperilinfa del oído, y es por eso que ahí ocurre el mayor daño de estos fármacos. También se concentran otros líquidos, como el líquido sinovial y las vías urinarias, ¿ya? No se tiene muy claro si estos fármacos son o no teratogénicos, pero como producen daño en la vía renal y en la vía auditiva, no se recomienda su uso en el embarazo. Y de la familia completa, el único que se pudiese dar en el embarazo, considerando riesgo-beneficio, es la gentamicina, ¿ya? Porque la idea no es producir una pérdida del desarrollo auditivo del menor, ¿ya? Ni a nivel renal. ¿Cómo ocurre los efectos adversos? Primero, la nefrotoxicidad tiene un porcentaje bastante alto, que va del 6% al 26% de daño nefrótico, ¿ya? ¿Cómo se define este porcentaje? Todo depende de la dosis que se administra. Se ha visto que si uno administra dosis pequeñas, muy bajas, 3 o 4 veces en un día, la probabilidad de nefrotoxicidad es baja, ¿ya? Porque se acumula lento. Pero si uno administra una dosis alta una vez al día, por varios días, la nefrotoxicidad es alta, alta probabilidad. Ahora, uno diría, bueno, entonces demos siempre dosis bajas. Acuérdense que este medicamento requiere concentración dependiente para su actividad. Entonces, lo que se hace en muchos hospitales es que se da una dosis alta y solo una, se da dosis única. Entonces, como así no voy a tener más dosis para producir daño renal, voy a disminuir la probabilidad de producir el daño. Ya, pero igual se puede producir. La otra opción, como les decía yo, son microdosis varias veces al día. Pero eso también tiene un riesgo, porque puede ser que al ser dosis tan bajas, no se logre la concentración antiinfecciosa y igual haya daño renal. ¿Ya? De esta familia, la que mayor probabilidad produce daño renal es la neomicina. Y la que produce menos daño es la streptomicina. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Es que estos se unen a nivel de la corteza renal, se une el aminoglucósido y se concentra ahí. La corteza renal no tiene espacio para que uno pueda concentrar otros agentes, ¿ya? Y el aminoglucósido además estructuralmente es muy grande, ¿ya? Entonces, una vez que se concentra, se comienza a unir a diferentes estructuras de esta corteza y dentro de ellos empieza a modificar a nivel tubular. A las células tubulares las modifica y eso hace que las células tubulares entren en una especie de estado apoptótico, ¿ya? Produciendo unos cuerpos de degradación, ¿ya? Y estos cuerpos de degradación son reconocidos por el sistema inmunológico, son atacados por el sistema inmunológico y finalmente produce daño a las células del túbulo proximal, ¿ya? Al perder estas células uno pierde en el fondo la función de flujo y concentración renal. Entonces nosotros vamos a decir que al final el uso de estos antibióticos produce una disminución en la capacidad de concentración renal y lo vamos a observar como una proteinuria, una hipopotasemia, una hipocalcemia, etcétera, ¿ya? Que son los primeros que se van a ir, los primeros iones que se van a ir perdiendo debido a este daño en las células tubulares. Después tenemos como segundo efecto adverso más grave
la ototoxicidad, que si bien es más baja que la nefrotoxicidad, alcanzando solo el 5% de sus pacientes, es más grave en los pacientes más sensibles a las funciones auditivas, como el adulto mayor y el recién nacido, ¿ya? Y lo otro es que en general se considera que es permanente, ya es como una patología que vamos a decir que es crónica, ¿ya? ¿Por qué? Primero, ¿cómo funciona esto? Las aminoglucósidos tienden a unirse o a concentrarse en la perilinfa, ¿ya? Nosotros no tenemos grandes cantidades de perilinfa, por lo tanto vamos a cambiar la osmosis de la perilinfa, ¿ya? Primero, el estado osmótico general de la perilinfa. Segundo, vamos a generar un estado oncótico aumentado, o sea, va a haber un aumento de la presión general a nivel vestibular, ¿ya? Y esto va a generar cambios a nivel del equilibrio en el paciente, pero también a nivel auditivo, ¿ya? Cuando ocurre un daño en la perilinfa, a nivel de los cambios de presión, la perilinfa es necesaria por estos cambios de flujo, cuando ocurre el tamborileo en el tímpano, nosotros necesitamos una cierta presión de este líquido, ¿ya? Para poder escuchar. Si nosotros cambiamos la presión, las células ciliadas que están reconociendo esta modificación del movimiento del líquido, van a verse dañadas, ya son muy delicadas. El problema está que las células ciliadas, que son las encargadas de reconocer el movimiento y presión en la perilinfa, no tienen capacidad de división, ya no se pueden regenerar. Por lo tanto, una vez que se ven dañadas, no hay ninguna posibilidad de recuperar esa zona perdida, ¿ya? Entonces, mientras más tiempo el paciente esté expuesto a el daño a nivel auditivo, mayor es la probabilidad de que se produzca tinnitus, que es como el piteo, el pitido que uno siente en el oído, pero un tinnitus continuo, que en el fondo no se lo podemos quitar al paciente. Mayor es la probabilidad de que se produzca pérdida de la función auditiva, o sea, que se escuche menos, con menor sensibilidad o a menor hertz, o bien abiertamente que ocurra sordera. También el hecho de que cambie la presión a nivel de la perilinfa va a producirle a todos los pacientes la sensación de ocupación, que es muy dolorosa y muy molesta. Y a su vez eso produce trastornos del caminar, de la inestabilidad y cefaleas graves, ¿ya? Dentro del grupo, en general, la neomicina, la caniamicina y la amicacina son las que tienden a producir sordera, ¿ya? Y a nivel de estabilidad y equilibrio en el paciente, la gentamicina y la streptomicina, ¿ya? En general, o sea, esto es que produzcan mayor probabilidad, pero no significa que dosis más altas no produzcan daño general en todo el oído, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, evitar utilizar en adultos mayores o en niños muy pequeños, ¿ya? Segundo, si el paciente, cuando se le está administrando estos fármacos, si el paciente se queja, sin importar si a las 24 horas, a las 48 o a los 6 días, si el paciente se queja de dolor auditivo, de molestia auditiva, de ruidos, de la sensación de ocupación, de scratch, que es como que se estuvieran rascando en el oído, uno inmediatamente tiene que retirar el medicamento para evitar que se siga concentrando y se sigan dañando las células ciliadas y por lo tanto se produzca la ototoxicidad, ¿ya? ¿Qué otros efectos adversos tiene este grupo? Además del daño renal, que por suerte el daño renal, si uno retira el medicamento, se puede revertir, aunque es complejo, pero se puede revertir. También se produce trastorno neuromuscular, ¿ya? Es raro, pero puede ocurrir particularmente en los pacientes que tienen trastornos musculares generales, como los pacientes con miastenia gravis, los pacientes postrados, el recién nacido, ¿ya? Y lo que produce es que produce apnea respiratoria, ¿ya? Y eso ocurre porque inhibe a la acetilcolina y por lo tanto si hay inhibición de la acetilcolina no hay contracción muscular. Y ahí produce un paro en el fondo. Así que por eso les decía yo que no se recomienda su uso con otros relajantes musculares. En los pacientes sensibles, donde uno haya riesgo en el fondo de que ocurra esta situación, estos medicamentos se administran generalmente de manera muy lenta, por goteo, para evitar que se acumule muy rápido el antibiótico en los tejidos musculares, ¿ya? De hecho, si uno inyecta bolos muy rápido intravenosos, lo más probable es que se produzca daño muscular en las zonas donde se ve abiertamente decantado la concentración de este fármaco, ¿ya? Por ejemplo, si fue en el brazo, o sea, perdón, si fue intravenoso a nivel de la cara del antebrazo, lo más probable es que el brazo se vea afectado, ¿ya? Y lo otro es que la probabilidad de que el bolo rápido produzca daño renal es muy alta. Por lo tanto, en general, además, este medicamento se tiene que administrar por goteo y muy lento, ¿ya?
También se ha visto que este grupo de fármacos produce trastornos del nervio óptico, ya particularmente la streptomicina, síndrome de mala absorción cuando uno lo usa como esterilizador gastrointestinal y embriotóxicos en el primer trimestre del embarazo, ¿ya? Como les digo yo, no es que sean teratogénicos como tal, sino que abiertamente producen daño embrional y probablemente no producen desarrollo, ¿ya? Entonces, a nivel de resumen, ustedes tienen al frente una tablita de algunos medicamentos que son los más utilizados. Vamos a decir que la gentamicina es el más utilizado, se utiliza intravenoso, intramuscular, tópico, óptico, ótico, etcétera, ¿ya? Y sirve para todas las patologías infecciosas en general que uno quiera administrar en el paciente. Se utiliza también para las quemaduras, se me había olvidado mencionarles eso. Y el medicamento es como el más seguro de la familia. El riesgo más común de este fármaco es la nefrotoxicidad, así que hay que tener cuidado con qué tipo de interacción tenemos, ¿ya? Y aumenta el riesgo más todavía si se administra, por ejemplo, con la cefalosporina, ¿ya? Acuérdense que este grupo en general, este medicamento no se administra en el embarazo, ¿ya? Hay algunos riesgos, por ejemplo, que puede producir sordera en el embarazo, ¿ya? En el embarazo del feto. Después tenemos a la neomicina, que se utiliza como esterilizante gastrointestinal, ya se utiliza como antidiarreico cuando hay diarreas infecciosas graves, y se utiliza muchísimo para la acción local digestiva, ya para todas las infecciones del tubo. Se puede administrar por la vía oral, pero acuérdense que este oral es local, ya no es que se administre para que se absorba. Y lo ideal es administrarlo con las comidas para evitar trastornos de mala absorción con el paciente, ¿ya? Como el medicamento produce esterilidad gastrointestinal, hay que pensar que si lo vamos a administrar, por ejemplo, para una infección de la mandíbula, de la boca, no sé, de la garganta, va a producir también daño a nivel de la flora del paciente y por lo tanto va a producir un síndrome de baja absorción de vitamina B12. ¿Ya? Entonces significa que al paciente lo ideal es que después del tratamiento se le suministre por un tiempo un complemento de vitamina B12, pero ojo que tiene que ser después del tratamiento, ¿ya? Porque si uno lo administra en conjunto con el tratamiento, la verdad es que igual lo que le estén dando no se va a absorber porque hay síndrome de mala absorción y por lo tanto va a ser una pérdida de medicamentos. Lo ideal es que si uno está a administrar, por ejemplo, por 5 días, lo ideal es que al día 5 el paciente tome por un mes por lo menos vitamina B12, ¿ya? La vitamina B12 nosotros tenemos de origen animal y de origen de algas, ¿ya? Y se absorbe bastante bien, así que no hay problema. Y también existen pastillas, se puede preparar juguitos de vitamina B12, etcétera, ¿ya? Pero hay que asegurarse que el paciente tenga una muy buena flora de absorción, ¿ya? Y el último que está aquí como ejemplo es la amicacina, es muy potente, tiene menos resistencia, ¿ya? Se utiliza para todos los casos más graves donde yo requiero eh, proteger a mi paciente, ya septicemias mucho más agravadas, donde yo sé que hay resistencia a la gentamicina, meningitis, infecciones muy complicadas del tracto genitourinario, etcétera, ¿ya? La amicacina es muy tóxica, así que en el fondo, como esta se administra intravenosa o intramuscular, hay que tener en consideración rápidamente el daño renal, el daño ótico, etcétera, ¿ya? Vamos con el último grupo de los antibióticos porque nos queda un cachito, nos quedan unos 20 minutos aproximadamente. El último de los que vamos a ver, por si acaso, hay muchos más grupos de antibióticos, ¿ya? Pero como no se usan en la clínica clásica de ustedes, no es necesario que los vean, sí los van a ir conociendo con los años probablemente, ¿ya? El último grupo grande de antibióticos que se utiliza bastante en la clínica es el grupo de los glucopéptidos, que es el que ustedes ven ahí al frente, es literalmente un glucopéptido por su estructura, ¿ya? De hecho, tiene grupos amino, tiene grupos hidroxilos terminales y tiene muchas unidades de glucosa también asociadas. Y como familia, solo tenemos dos que podemos recetar, que son la vancomicina y la teicoplanin. Y aquí en Chile en general se utilizan más la vancomicina y la teicoplanin se deja como reserva hospitalaria, ¿ya? ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Este medicamento se parece mucho al beta-lactámico porque su acción es sobre la pared celular, ¿ya? En particular, lo que hacen glucopéptidos es que inhiben el desarrollo del peptidoglicán cuando este está madurando. Nosotros tenemos aquí el N-acetilmurámico, muramina, ya que es parte de la
pared celular, y para que el N-acetilmurámico pueda unirse a la pared, necesita entrecruzarse con la N-acetilglucosamina, que es la que ustedes ven acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, no es que se unan y se peguen así como cualquier cosa. Este sistema en la pared celular es como si se fuera cosiendo y entrecruzando la pared, ¿ya? Por lo tanto, se requiere que tengan colitas que las enzimas encargadas de producir esta pared las vayan cortando para ir tejiendo sobre la pared celular de la bacteria, ¿ya? Particularmente el acetilmurámico tiene una colita que es de ala, que es el que ustedes ven ahí, ¿ya? De hecho tiene 4 alaninas habitualmente, ¿ya? Entonces esas 4 alaninas son reconocidas de manera interna por la bacteria y son un indicador de que estas pueden cruzar y madurar para formar la pared. Acá afuera está formándose la pared, ¿ya? Entonces, cuando nace el N-acetilmurámico, con esta colita de alanina, se reconoce el N-acetilmurámico y se hace que traspase para que se vaya a la pared y se entrecruce con la N-acetilglucosamina. Entonces, ocurre que madura el NAM y una vez que madura el NAM se une al NAG, que es la glucosamina, ¿ya? Y eso ocurre por de alanina. Bueno, ocurre que esta colita de alanina, nosotros podemos, gracias al uso de las vancomicinas, podemos afectarla, ¿ya? Lo que hace en el fondo es que la vancomicina produce una ruptura de la función de la colita de alanina, ¿ya? Entonces, lo que va a suceder es que el crecimiento de la pared para el desarrollo, o sea, el acetilmurámico inmaduro, como no va a tener esta colita reconocible porque está tapada por la vancomicina o tiene una disrupción producto de la vancomicina, no va a poder madurar. Y si no puede madurar, no se puede traspasar. Y si no se puede traspasar, no se puede entrecruzar con la glucosamina, ¿ya? Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que va a haber glucosamina, pero sin entrecruzamiento, sin tejido. Es como cuando uno tiene un chaleco mal hecho, como si uno le tira un hilito, inmediatamente esto se rompe, ¿ya? Y eso es lo que produce la vancomicina, ¿ya? Un trastorno en la polimerización de los peptidoglicanes de la bacteria, ¿ya? Y además de esto se ha visto que se une o se acumula como un intermediario unido a las membranas, o sea que además de dañar esta colita de alanina, además se tiende a acumular como intermediario acá, impidiendo que desarrollo nuevo de N-acetilmurámico y glucosamina puedan traspasar, ya no sé cómo que bloquea. Y también se ha visto, pero no se sabe por qué mecanismo, que interfieren con la síntesis de los RNAs de la bacteria. Entonces la vancomicina altera el RNA de la bacteria, altera la estructura de la membrana, producto que se acumula a nivel de los pentapéptidos, a nivel de la membrana, y además altera el desarrollo del entrecruzamiento de la pared. Entonces, en el fondo, es un medicamento que es altamente efectivo en inhibir a las bacterias que necesitan en el fondo su pared para sobrevivencia, ya sé que son casi todas. Pero en particular se ha visto que su función es muy buena, pero muy buena con los gram positivos. Por lo tanto, vamos a decir que la vancomicina tiene su espectro de acción corto, muy pequeño, y es solo para gram positivos porque ahí nosotros sabemos que sí es efectivo, ¿ya? También se ha visto que es muy útil, además, para los coagulasa positivos como el Staphylococcus aureus resistente a otros antibióticos. Entonces, si ahora nos vamos a el uso de la vancomicina y la tecoplanina, en general, como tienen un espectro muy reducido, pero son muy eficientes, se utilizan muy poco en ambulatorio, se utilizan casi 100% en la clínica, ¿ya? Y en general se pueden administrar por la vía oral para esterilización gastrointestinal de gram positivos y se puede utilizar intravenoso para todo lo que es cuadros sépticos, ya o sea, cuadros agravados. ¿Ya? Una cosa súper importante es que la vancomicina es muy buena para eliminar a Clostridium difficile y a los Streptococcus, que son bacterias infecciosas que pertenecen al grupo de fármacos que no, o sea, el grupo de bacterias que no tenemos farmacología para tratarlas porque son muy agresivos y porque además tienen mucha resistencia, ¿ya? Y se ha visto, por ejemplo, que en el síndrome
de infección del sistema gastrointestinal agravado, o sea, infecciones graves del gastrointestinal, generalmente son por colitis pseudomembranosa, o sea, por sede difícil, y la vancomicina tiende a ser muy buena para la esterilización oral. Este fármaco, por su estructura, tampoco se absorbe, por lo tanto, si yo lo doy por la vía oral, va a producir esterilización gastrointestinal, pero no se va a absorber y por lo tanto no va a producir ningún tipo de efecto adverso ni de sistémico. ¿Ya? Si nosotros la tenemos que administrar sistémico porque necesitamos tratar un absceso con situación sistémica, por ejemplo, el absceso cerebral, o si tenemos que tratar una septicemia, un trastorno pericárdico, etcétera, entonces ahí se tiene que dar en altas dosis a nivel sistémico, pero ahí empiezan a aparecer los efectos adversos, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de este agente? Como tiene una actividad que es más bien de pared, en general tiene pocos mecanismos de resistencia, pero por desgracia hay un par de grupos bacterianos que generan resistencia per se, ¿ya? Primero tenemos a los enterococos, ¿ya? Que por desgracia transfieren vía plásmido a los estafilococos un cambio en su pared, ¿ya? Y lo que hacen es que los enterococos cambian la D-alanina, ¿ya? Esta colita de D-alanina donde nosotros uníamos a la banco, la cambian por un D-lactato. Entonces ahora la vancomicina no puede reconocer a la D-alanina y por lo tanto puede crecer la pared celular, ¿ya? Y la vancomicina en el fondo pierde efectividad. Y los estafilococos, además de la transferencia del sistema anterior, también se ha visto que producen un engrosamiento de la pared celular, ¿ya? Y eso genera que la vancomicina, al tratar de ingresar para generar el daño, se queda pegada en la pared de los estafilococos y por lo tanto no ingresa nunca a la zona membranosa, que es donde nosotros queremos que haga el efecto, que es en la zona membranosa interior, ¿ya? Y eso genera que abiertamente la vancomicina pierda todo tipo de funcionalidad. Si uno mira, por ejemplo, a los enterococos, ¿ya? Que son resistentes a vancomicina, o sea, que cambiaron esta D-alanina por un D-lactato, vamos a observar que también lo son a los beta-lactámicos, que también lo son a los aminoglucósidos, que también lo son a las quinolonas y que también lo son a otros grupos como las tetraciclinas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en este grupo de enterococos nos quedamos casi sin posibilidades de tratar a los pacientes, salvo que nos queda la familia de los macrólidos, pero por desgracia los macrólidos con el tiempo han generado mucha resistencia, ¿ya? ¿Cuáles son los usos clínicos de la vancomicina? Recordar que se usa poco la teicoplanin cuando tenemos cuadros sépticos graves, ¿ya? Y estamos 100% seguros de que son gran positivos, si no, no tiene sentido, ¿ya? Cuando en los hospitales existen cepas multiresistentes reconocidas, ¿ya? Donde hay riesgo de infección para otros pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos una cepa que es conocida, que es Staphylococcus metilino resistente, ¿ya? Intrahospitalario, entonces vamos a utilizar la vancomicina, pero la vamos a tener que utilizar con el aminoglucósido, recordando que el aminoglucósido es un nefrotóxico y la vancomicina es nefrotóxica, ¿ya? Por lo tanto, en estos casos estamos hablando solo de situaciones muy complejas a nivel hospitalario, donde no podemos eliminar alguna bacteria que ya está alojada en alguna sala de hospital, por ejemplo, o en una situación quirúrgica grave, ¿ya? También se utilizan en las neumonías por estafilococos resistentes, ¿ya? A otras patologías, también en infecciones orales, o sea, oculares, perdón, y en infecciones del sistema nervioso central, siempre cuando haya inflamación meningia, ¿ya? En general, como les digo yo, no se utiliza mucho a nivel ambulatorio, salvo para las infecciones gastrointestinales graves y muy graves, ya que pongan en riesgo la vida del paciente y donde yo sospeche que es gran positivo, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de este fármaco? Debido a su estructura, tienden a acumularse en todos los tejidos, pero los tejidos más sensibles, al igual que los aminoglucósidos, son los tejidos renales y por lo tanto producen nefrotoxicidad. Produce ototoxicidad porque se tiende a concentrar en el octavo par craneal, produce neutropenia y trastornos inmunológicos, ¿ya? Y más importante que todo lo anterior es que debido a su estructura es reconocido por el sistema inmunológico como un agente nocivo, ¿ya? Y lo que produce generalmente es que cuando se administran a los pacientes,
la primera dosis, generalmente lo que ocurre es que hay una degranulación de los mastocitos potente y se puede producir un choque estaminoide, ¿ya? El choque estaminoide cursa con taquicardia y con náuseas, incluso puede llegar a shock completo del paciente, ya pérdida de la conciencia, etcétera, ¿ya? Eh, Además de eso, el choque estaminoide va a producir parestesia, un prurito muy intenso, un aumento de las erupciones dérmicas y el edema generalizado asociado a la histamina, ¿ya? Y los pacientes se van a ver, como ustedes lo ven ahí al frente, que esa es una respuesta estaminoide potente, ¿ya? Y se llama síndrome del hombre rojo, ¿ya? Particularmente lo que más se observa en estos pacientes cuando uno trata de dar dosis más suaves, ¿ya? O por goteo, es que se pone el cuello rojo primero, ya que son las zonas donde tenemos mayor irrigación, cuello y pecho, se tiende a poner rojo, ¿ya? Entonces eso significa que uno está dando más dosis de la que el sistema inmunológico está tolerando. Por lo tanto, lo que se recomienda es disminuir el goteo y ver la evolución histaminérgica. Si el paciente además con su evolución histaminérgica cursa con un cuadro cardiovascular, hay que retirar la vancomicina. Si lo empieza a tolerar, debido a que bajamos la intensidad del goteo, entonces se puede seguir dando, pero cada vez más lento. Si uno da una infusión rápida, va a producir el choque estaminoide y eso ya produce muchísimo daño en el paciente, ¿ya? Hasta aquí llegamos, chicos, con los entonces, siguiendo con la unidad de farmacología antimicrobiana, vamos a ver a los fármacos antivirales, ¿ya? Primero y solo para que conversemos del mismo tema, la patología viral es una patología que ocurre por una infección por diferentes agentes intracelulares, como una especie de parásito, por así decirlo, viral, que consisten en una estructura de DNA o RNA y que tienen una cubierta, no es más que eso, ¿ya? Algunos son más complejos, como el virus del COVID, que además tiene una membrana que trae desde el hospedero anterior y trae estas proteínas spike o proteínas de reconocimiento, ¿ya? Los virus hepatotróficos, como el virus de la hepatitis B, también tienen una morfología similar con virus con proteínas de reconocimiento, ¿ya? Pero también tenemos virus que son muy simplecitos, como el que ustedes ven ahí al frente. Ahí al frente tienen varios tipos virales diferentes, desde los corona a otros como son los parvos, ¿ya? En general, no existen agentes específicos para una patología viral. Más bien lo que se hace es que se administran fármacos que hacen o interfieren con el mecanismo de infección del virus o de transcripción del virus, ya para que se entienda eso. ¿Ya? ¿Cómo ocurre en general una infección viral? Nosotros tenemos que el virus X, por ejemplo, un corona, aunque en realidad ese no es como la foto de un corona, pero en fin, lo que va a ocurrir es que trae una estructura membranosa que viene de origen del paciente anterior, del cual en el fondo ya infectó, y gracias a esta estructura membranosa, más el reconocimiento de estas proteínas de superficie, va a lograr invaginar dentro del tejido de interés, ¿ya? Una vez que ingresa dentro del tejido de interés, se desarma, por así decirlo, y al desarmarse queda disponible el material genético, que puede ser RNA y DNA. Puede ser DNA de una hebra, de doble hebra, RNA de una hebra o de doble hebra. Eso todo depende de la familia viral, ¿ya? Si el virus es DNA, inmediatamente va a utilizar las maquinarias de transcripción del ser humano, ¿ya? Y va a producir todas las proteínas virales. Y todas las proteínas virales se van a producir por medio de los ribosomas del ser humano, ¿ya? O del animal en cuestión. Y todas las proteínas van a ser ensambladas mediante la maquinaria metabólica y funcional de la célula humana, y el ensamblaje va a permitir formar lo que se conoce como un virión. El virión es una estructura completa, cápside, núcleo, DNA o RNA, incluso ribosomas, o sea, perdón, no ribosomas, incluso polimerasas, ¿ya? Pero que no ha sido liberada por el tejido celular, es decir, que no ha tomado tejido membranoso desde el huésped, ¿ya? Una vez que el virión se libera, ahora nosotros lo reconocemos como un virus. Pero esa es la diferencia en el fondo nominal. Ahora, si el virus era un virus RNA, tiene que utilizar la maquinaria transcripcional, retrotranscripcional, ya sea del agente huésped, ¿ya? Porque nosotros también tenemos retrotranscriptasas, solo que menos, o de las propias que tenga ellos. Muchas veces los virus vienen con su retrotranscriptasa lista, como por ejemplo el virus VIH. Y eso va a generar que haya un paso intermedio que alargue un poco la aparición de los viriones, ¿ya? Y producto de que primero tiene que producirse el RNA, DNA y el DNA empezar la síntesis proteica,
¿ya? Por eso es que hay virus que cuando se infectan nosotros rápidamente, nosotros tenemos una respuesta fuerte y potente frente al virus, y tenemos otros virus que pueden pasar latencias de 2 meses, 3 meses, 6 meses, etcétera, producto de que el virus tiene que acomodarse en el material genético humano, pero además tiene que formar una carga del virión, ya que la aparición de los viriones son lo que va a marcar la respuesta inflamatoria, ¿ya? A veces la carga de virión es tan grande que la respuesta inflamatoria es tan potente que termina dañando la célula huésped, o sea, nuestras células, ¿ya? Y eso produce las que se conocen como fallas fulminantes, ¿ya? Por ejemplo, la hepatitis A fulminante ocurre por una respuesta inmunológica muy potente contra los viriones dentro del hígado, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea de cómo funciona esto. Ahora, tenemos lo opuesto. Si la célula, o sea, si el virus como maquinaria produce muy lentamente los viriones, o sea, va soltando los viriones despacito, la célula que lo contiene no va a dematizar, no va a cambiar mucho su estructura y van a convivir, ¿ya? Y si conviven, que es un poco también lo que pasa con el VIH al principio, si conviven, lo que va a ocurrir es que se van a liberar poquitos virus al principio a la sangre y por lo tanto el sistema inmunológico no va a ser tan agresivo, ¿ya? Y si no es tan agresivo, el paciente no va a tener la sintomatología y por lo tanto va a tener mucho tiempo además sin darse cuenta de que está infectando al resto de la población. También tenemos situaciones donde la convivencia es como sana, por así decirlo. O sea, es un parásito que en el fondo no le produce daño al paciente, pero sin embargo hay una carga viral suficiente, ¿ya? Que es lo que nosotros conocemos como los asintomáticos, ¿ya? O sea, en el fondo tiene suficiente virus como para contagiar al resto de la población, pero no tiene suficientes viriones dentro de la célula como para activar el sistema inmunológico. Y por lo tanto, si no se activa el sistema inmunológico, lo más probable es que no aparezcan efectos importantes en el paciente y el paciente no tenga idea que tiene esta infección viral. Yo les menciono esto de los asintomáticos y trato de mencionarlo mucho desde que apareció la pandemia, porque un ministro dijo que el COVID era el primer virus que producía pacientes asintomáticos. Y eso es un error garrafal, porque la respuesta asintomática viral se conoce desde hace más de 30 años, ¿ya? Y es muy común en algunos virus, como por ejemplo los virus de la hepatitis, particularmente el virus de la hepatitis B, ¿ya? Muchos virus de la influenza también son, o sea, la influenza, perdón, que están asociados al tracto respiratorio, también son asintomáticos. Ya, ¿qué otra cosa tenemos que tener en consideración? Si uno, yo les mostraba acá la maquinaria viral, la producción de las proteínas y la salida, ¿ya? Entonces, también tenemos que, además de eso, los virus pueden, en el fondo, no pasar por la maquinaria de replicación del DNA, sino que pasar directo de RNA a RNA, ¿ya? Eso también existe, y generar, también vía síntesis ribosomal, generar nuevos mensajeros, pero sin tocar la maquinaria genómica, ¿ya? Estos virus generalmente replican más rápido, porque requieren menos modificación genómica del paciente, ¿ya? Y aquí el ejemplo que tienen ustedes es el de la H1N1, el que muestran al frente, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros vamos a tener fármacos que van a atacar diferentes formas de infección. Por ejemplo, el aciclovir, que lo vamos a ver ahora, es un medicamento que lo que hace es que inhibe a las polimerasas virales, ¿ya? O sea, si el virus viene con ADN polimerasa, entonces el aciclovir va a tener la potencia para eliminar o inhibir a esta polimerasa viral y por lo tanto el virus no va a poder replicar en el tejido. Y si no puede replicar en el tejido, no va a haber nuevas proteínas, no va a haber nuevos viriones y por lo tanto no hay descarga viral, ¿ya? Y aquí simplemente lo que va a ocurrir es que el sistema inmunológico va a terminar limpiando el tejido, ¿ya? Pero también tenemos medicamentos, como por ejemplo la amantadina o la rimantadina, que lo que hacen es que impiden que se despliegue o que se abra en el fondo el virus una vez que ingresa. ¿Se acuerdan que yo les decía que endocitaba? Después de que endocitaba, se desarmaba el virus dentro del hospedero. Bueno, por ejemplo, la amantadina impide que este se desarme de manera adecuada y por lo tanto, si no se desarma, no puede generar la estructura viral para la producción de nuevos virioncitos, ¿ya? También tenemos fármacos que inhiben a las polimerasas, pero las RNA polimerasas, ¿ya? No las DNA polimerasas. Por ejemplo, la ribavirina. Acá hay mucho, pero mucho nombre nuevo para ustedes, ¿ya? Así que no quiero que se enreden, yo les menciono solo algunos, pero no es la idea que los conozcan a todos, porque de verdad que son muchísimos. Y esto cae en la categoría de especialidad, pero sí que conozcan algunos, ¿ya? Dentro de los fármacos que tienen acción antiviral, los vamos a dividir en 5 grupos, ¿ya? Tenemos
los fármacos que son análogos de ácidos nucleicos, ¿ya? Es decir, que se parecen en su estructura a un ácido nucleico y por lo tanto las polimerasas, tanto humanas como virales, lo van a tomar, pero como no es funcional, van a inhibir el crecimiento rápido de algunas células, ¿ya? O sea, por ejemplo, las células que tienen infecciones virales, ¿ya? Las células que tienen crecimientos lentos, cualquier célula de nuestro organismo, de cualquier parte de nuestro cuerpo, como son de crecimiento lento, no se ven afectadas porque no tienen tasa replicativa alta, ¿ya? Dentro de ellos vamos a tener al aciclovir, nuevamente, por eso les menciono esto. Porque el aciclovir en el fondo lo que hace es que cuando la polimerasa del virus, la ADN polimerasa del virus, toma el ácido nucleico falso, se queda pegado a la polimerasa. Y ahora es como cuando uno se le pega algo en el zapato, y ahora la polimerasa no puede seguir funcionando ni leyendo, ¿ya? También aquí vamos a encontrar el ácido budina, que es un tratamiento para el VIH, pero tiene acción sobre ARN, ADN, ¿ya? Vamos a tener fármacos que bloquean la adhesión, la penetración y el uncoating, o sea, la incapacidad de abrirse dentro de la célula. Vamos a tener, por ejemplo, a la amantadina, ¿ya? Vamos a tener fármacos que inhiben ahora la síntesis del ADN. No solamente ahora se pegan a la polimerasa, sino que además impiden que la polimerasa haga crecer la lectura del material genético. Nuevamente nos vamos a tomar con el aciclovir, ¿ya? Vamos a tener fármacos que inhiben la síntesis de las nuevas proteínas, ya no solamente las proteínas virales, sino que de todas las proteínas que sean de alta tasa productiva. Y dentro de ellos vamos a tener a los interferones, que son fármacos muy útiles para aquellas patologías que producen respuestas inflamatorias muy graves, ya porque yo no quiero que tampoco se produzcan estallidos inflamatorios. Ahí tenemos también al VIH y a la hepatitis B, ¿ya? Y tenemos fármacos que lo que hacen es que alteran la maduración de la proteína, es decir, se producen las proteínas, pero después no se pueden plegar de manera adecuada y por lo tanto no se puede formar el virio. ¿Ya? Por ejemplo, el ritonavir. Aquí tenemos algunos ejemplos de fármacos que se utilizan para el VIH, ya particularmente para el VIH. ¿Por qué lo digo particularmente? Porque estos fármacos tienen actividad antirretroviral. El VIH es un virus RNA, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que se requiere que la transcripción, la retrotranscripción del material genético del VIH se vea detenida, ¿ya? O en su defecto, si ya empezó, que nosotros podamos cortar o romper las proteínas que ya se ocurrieron, ¿ya? Entonces ustedes se van a topar que con los pacientes que son VIH positivos y están en tratamiento activo, van a estar tomando al menos alguno de los que están acá al frente. Generalmente se toman o se consumen biterapias o triterapias, ¿ya? No es común que sea monoterapia, o sea, no es común que sea uno solo, porque eso no va a detener la actividad del VIH, sino que la idea es poder detenerla completamente, ¿ya? Y dentro de los inhibidores de la transcriptasa reversa nos vamos a topar con los mismos 5 grupos que estaban arriba. Vamos a tener análogos de nucleósidos, ¿ya? Inhibidores de proteínas, etcétera, ¿ya? Y aquí vamos a volver a tener, vuelvo a mencionarles, fármacos que uno conoce habitualmente que son parte de la triterapia, como la acidobudina y la lamivudina, ¿ya? Y vamos a tener nuevamente al ritonavir como inhibidor de la proteasa, para que ustedes los vayan escuchando alguna vez en su vida, ¿ya? Generalmente en la terapia contra VIH se da un análogo de nucleócido, que son la droga Z, así se llama, la acidobudina. Se le da un inhibidor de proteasa, por ejemplo, el indinavir o el lopinavir, que se da bastante, y además se le da un análogo no nucleócido que inhibe la polimerasa, como por ejemplo el efavirenz. ¿Ya? Entonces su paciente está tomando 3 medicamentos que tienen como función atacar el sistema de desarrollo viral, que solo en el fondo eso va a generar que el virus no se pueda replicar, y si el virus no se puede replicar, no solamente no infecta a otras personas, sino que además no hay sintomatología inmunológica y no se produce inmunodepresión. Por lo tanto, tiene una alta probabilidad de que el paciente sea funcional mientras esté en tratamiento. ¿Ya? Veamos algunas patologías interesantes con las cuales ustedes se pueden topar, ¿ya? Pensando en estos medicamentos, insisto, no es mi idea que se los aprendan todos, solo algunos. Por ejemplo, para el tratamiento de la hepatitis B crónica, se tiende a administrar la lamidubina. Acuérdense que la lamidubina, no sé si se acuerdan, pero la lamidubina estaba acá, como un análogo de nucleócido, o sea, es igual a un nucleócido, pero lo que hace es que hace que la polimerasa no pueda seguir funcionando, ¿ya? Para la hepatitis C crónica se administra interferón habitualmente, aunque se puede administrar ribavirina, ¿ya? Y para la influenza se tiende a administrar amantadina como primera opción, y la amantadina era un fármaco que hacía un coating, que impedía que se desplegara el
virus, ¿ya? En general, cuando yo les digo influenza, no significa que nosotros tratemos a todos los pacientes con influenza. De hecho, no se tratan. Lo habitual es que no se traten. Pero tenemos pacientes que son muy delicados, que la influenza puede causarle la muerte al paciente. Hablando, por ejemplo, pacientes con Parkinson, pacientes muy añosos, etc. Entonces, ahí es donde uno puede tratar o sea, no puede tratar. Se intenta hacer un tratamiento farmacológico de apoyo, ¿ya? Ya, en el caso de los herpes y herpes, porque es con X, y los varicela, aquí es donde me voy a detener un segundo, porque aquí es donde si uno pregunta oficialmente en odontología, bueno, ¿y quién se encarga de las crisis herpéticas? Sí, se encarga el clínico, pero también el odontólogo. O sea, también ustedes tienen que saber sobre el tratamiento de las crisis herpéticas, ¿ya? En general, los herpes virus, que se dividen a su vez en herpes y varicela zoster, ¿ya? En general no se tratan, o sea, normalmente uno deja que el ciclo natural funcione y evolucione, que es la aparición de esta afta herpética, ¿cierto? La maduración completa, que son 14 días aproximadamente, que es muy dolorosa, y la desaparición posterior. Este virus queda alojado a nivel de los nervios que irradian hacia la zona bucal, oral, y cada vez que el paciente tenga alguna situación de estrés o una inmunodepresión, va a volver a emerger la situación herpética, ¿ya? Hay pacientes que tienen una o dos ulceraciones y listo, pero tenemos pacientes que tienen la boca completamente ulcerada y por lo tanto hay que tratar, ¿ya? Pero en general la mayoría de los pacientes no se trata. Para eso se trata entonces, lo más común es utilizar aciclovir, ganciclovir, valaciclovir, etc. Ya son todos los ciclovir, todas las familias, siendo el aciclovir el más antiguo y el más conocido. ¿Ya? Esta familia de los ciclovirs lo que hacen es que tienen una estructura muy parecida, si ustedes se fijan acá al frente, muy parecida a un nucleócido. ¿Ya? Su estructura es muy parecida al nucleócido. ¿Ya? Y lo que hacen es que es un análogo de nucleócidos, particularmente de la familia de las timidinas, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Es que entonces, como vienen timidinas trifosfato análogas, la polimerasa del DNA viral, cuando la esté leyendo, la va a incorporar en el material genético, esta que está fallida en el fondo, que es la que ustedes ven aquí al frente, cuando la esté incorporando va a generar que no pueda seguir incorporándolas porque estas no están trifosfatos, sino que en realidad vienen en formato monofosfato, ya ciclovir viene en monofosfato. También tenemos otros como el foscarnet que viene en modo difosfato. Entonces no va a tener colita, por lo tanto no va a poder seguir creciendo y además se le va a pegar a la polimerasa y la polimerasa no va a poder seguir funcionando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a impedir la incorporación de nuevos nucleócidos al DNA, terminando la cadena de DNA. Va a impedir que la polimerasa pueda seguir funcionando porque va a tener inhibición competitiva, ¿ya? Y por lo tanto, finalmente va a inhibir la división celular, o sea, viral completa, ¿ya? ¿Por qué les menciono todo esto? Porque, ¿para qué explicamos tanto este mecanismo? Porque resulta que para que sea útil el aciclovir y toda su familia, requerimos que la polimerasa viral esté activa y que además la tasa de replicaciones sea alta. Por lo tanto, cuando el paciente llega con 7 días montados de la situación herpética, ya no sirve porque el paciente ya no está con tasa de división alta y por lo tanto el medicamento no va a hacer absolutamente nada, no va a mejorar ninguna función en el paciente, ni va a mejorar la respuesta inmunológica. En cambio, si nosotros tomamos al paciente desde el día 1, las primeras 24, 48 hasta 72 horas, la tasa de funcionalidad de la polimerasa es extremadamente alta, ¿ya? Cuando recién aparecen las primeras, no sé cómo llamar, las ulceraciones, el aciclovir es muy útil. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que ya sabemos que siempre produce estas aftas de manera habitual por crisis herpética, el paciente puede estar prevenido y iniciar su tratamiento muy rápido, ¿ya? Pero no sacan nada con darlo después de 7, 10 días porque en el fondo el medicamento no va a generar ninguna función, ¿ya? Cosas importantes del aciclovir. Primero, que su biodisponibilidad es súper mala. ¿Ya? Entonces, ¿uno puede dar el aciclovir como pastilla? Sí. ¿No pasa nada en el paciente? No. Sus efectos adversos no son tan importantes. ¿Ya? Pero la verdad es que su efectividad a nivel sistémico es baja. En general, el mejor aciclovir es aquel que viene en solución, que no se vende tanto aquí en Chile, o en geles donde el paciente se pueda poner el gel dentro de o cerca de la afta, ¿ya? Hay formulaciones donde viene aciclovir con lidocaína. Entonces disminuye el dolor, disminuye la molestia y además produce una respuesta
antiviral, ¿ya? El punto está que esos son con receta retenida por la lidocaína, ya que si el paciente consume mucha lidocaína, puede producir anestesia oral y eso complica la deglución, ¿ya? Y especialmente en niños pequeños. Entonces, en general, lo que se administra son cremas de aciclovir para la zona dérmica exterior, boca externa, como les digo yo, geles para la zona intraoral, ¿ya? El aciclovir es muy potente contra las células infectadas, ya que el análogo es un análogo específico para la DNA polimerasa, por lo tanto no hay riesgo de que las células escamosas y dérmicas de la boca se vean afectadas por el riesgo, por el uso de aciclovir, ¿ya? Además que el aciclovir solo se da por el tiempo del tratamiento, o sea, estamos hablando que se da por una semana, 14 días máximo, ya que las aftas no duran más que eso, ¿ya? Eh, ¿Dónde se utiliza habitualmente? En el herpes labial. Aquí se puede utilizar, como le decía yo, con cremas externas. Se puede utilizar en herpes zóster, ya que aquí ya se afecta a nivel torácico y lumbar, en donde se administra ya como medicamento oral, ¿ya? Y se puede utilizar para las crisis de varicela, encefalitis por varicela, ya que son graves en los niños pequeños, y las crisis de parálisis por herpes, ¿ya? Ya que el herpes, como se aloja en las cavidades nerviosas, en los tubos nerviosos, cuando se produce una inflamación grave de ese tubo, inhibe la función de la neurotransmisión y por lo tanto hay bloqueo neuromuscular a nivel de la cara, unilateral, ¿ya? Entonces se produce parálisis facial. Y en esos casos el uso de la ciclovir es muy útil, ¿ya? El problema está que normalmente no se logra detectar rápidamente y la verdad es que después lo que se hace es que se hace un tratamiento con corticoides. De hecho, para la mayoría de las aftas orales se tiende a usar tratamiento con corticoides en lugar de aciclovir, ¿ya? Pero es solo por desconocimiento, ya que el aciclovir, pues voy a insistir, dentro de las primeras 72 horas es muy útil, ¿ya? En general dura poco en el paciente, dura aproximadamente 2,5 horas y el rango máximo es 6 horas, ¿ya? Esto en pacientes con función renal normal, o sea que en el fondo no están eliminando más rápido el aciclovir. Por lo tanto, el paciente tiene que estar administrándoselo al menos 4, pensando en el gel, al menos 4 veces al día para asegurar el óptimo funcionamiento, ¿ya? Lo otro es que una vez que se absorbe, si bien se absorbe muy mal, pero una vez que se absorbe súper, se distribuye muy bien por todos los tejidos y por lo tanto puede llegar a diferentes lugares, como por ejemplo el tejido cerebral en el caso de que haya afectación neuronal, ¿ya? Ahí tienen un ejemplo ustedes de un herpes zóster. Eso es muy, muy, muy doloroso por si acaso, porque si bien uno ve la afectación externa, necesito que entiendan que estos virus atacan los tubitos neuronales, nerviosos. Por lo tanto, el dolor en el paciente es impresionante, ¿ya? En general, para la herpes zóster se utiliza aciclovir, ganciclovir o valaciclovir. No es que haya uno mejor que el otro, ¿ya? Pero en general se utiliza para la herpes más el valciclovir porque es más rápido, ¿ya? Y se absorbe mejor a nivel oral. Acuérdense que la aciclovir se absorbía mal. Por lo tanto, si yo además de la situación oral del paciente tengo una situación corporal, lo ideal es no darle la ciclovir, sino que cambiar al valaciclovir para que la acción sea más rápida en el paciente y por lo tanto tenga una menor tasa de producción del virión y tenga menor dolor y menor efecto inmunológico, ¿ya? En general, como biodisponibilidad es mucho más óptimo que el aciclovir, ¿ya? Pero también es mucho más caro. Si uno va a la farmacia y pregunta por el aciclovir, vale 1.500 pesos. Y si uno va a la farmacia y pregunta por el valaciclovir, estamos hablando de 30.000, 40.000 pesos. Entonces, igual hay una diferencia que hay que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Dónde vamos a utilizar el valaciclovir? Cuando hay una situación, como les decía yo, corporal dolorosa, acompañada además del dolor oral, que uno ve primero, ¿ya? Ahora, en todos los pacientes donde hay herpes, por ejemplo, ustedes tienen un paciente de tratamiento que tiene herpes bucal, oral, pero el paciente es inmunocomprometido. Entonces, como es inmunocomprometido, la probabilidad de que esto aumente a niveles que sean disfuncionales para el paciente, ustedes tienen que partir el tratamiento con valaciclovir en lugar de aciclovir, ¿ya? Lo mismo para herpes genitales y en los pacientes VIH. ¿Ya? Si el paciente es VIH, independiente si está en fase inmunocomprometida o no, lo ideal es partir siempre con valaciclovir cuando uno sospecha de tratamiento de herpes,
¿ya? Ahora, lo otro importante, tenemos pacientes que no hacen herpes intraorales, ya no en la cavidad oral, sino que lo hacen a nivel del labio o en las comisuras. Si el paciente lo hace una sola vez con cremas dérmicas de aciclovir no hay problema, pero si el paciente habitualmente lo tiende a hacer y tiende a que toda la zona bucal, hasta nariz, esté cubierta de la crisis herpética, es mejor también trabajar con algo que sea más rápido para la función del paciente, como el valaciclovir, ¿ya? Pero insisto, la familia completa sirve. Solo va a depender de la economía del paciente y de la patología de base que tenga el paciente, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? En general, como el aciclovir se da tópico, ninguno, ¿ya? Pero si el aciclovir se tiene que dar oral, lo más común es que a dosis muy altas aparezcan náuseas, diarreas y un leve rash, ¿ya? También el paciente puede presentar dolor de cabeza. Por lo tanto, lo vamos a decir que es relativamente seguro y por lo general estos efectos que les acabo de mencionar a dosis terapéuticas rara vez aparecen, ¿ya? Acuérdense que el medicamento tiene una vida media muy cortita, así que hay que darlo aproximadamente entre 3 y 4 veces al día, idealmente cada 6 horas. Por otro lado, en el caso del valaciclovir, que se utiliza para los pacientes más complejos, ¿ya? El medicamento puede presentar confusión, alucinaciones y nefrotoxicidad. Las dos primeras es porque se acumula muy bien en el tejido cerebral, que es la finalidad, evitar que el paciente tenga encefalitis por herpes. ¿Ya? Nosotros no queremos una crisis herpética a nivel encefálico por no haber tratado al paciente de manera adecuada, por eso le digo yo que hay que tratarlos. Entonces, producto de que se absorbe muy bien y llega muy bien a nivel central, también aparecen estos efectos adversos, ¿ya? Pero nuevamente, son a dosis muy altas o a pacientes que tienen problemas de permeabilidad del sistema nervioso central. Así que no es que vayan a aparecer habitualmente, son raras, ¿ya? Ahora, si mi paciente es VIH positivo, ¿ya? Eso es importante, y el paciente está con triterapia, y en la triterapia está la Z de la triterapia, o sea, la acidobudina. Si ustedes le administran acidobudina más aciclovir oral, el paciente va a entrar en una somnolencia severa con letargo y baja respuesta, ¿ya? Por lo tanto, hay que evaluar el cambiar el aciclovir por un derivado de aciclovir. Por eso les decía yo, en el paciente VIH, mejor tratar con ganciclovir o valaciclovir, ¿ya? Porque tenemos que ver qué otros medicamentos está dando. Ahora, en los pacientes que están consumiendo ciclosporina, que es un quimioterapéutico, va a producirse riesgo de nefrotoxicidad porque la ciclosporina es nefrotóxica, ¿ya? Entonces también hay que tener en consideración, el paciente inmunodeprimido por tratamiento oncológico va a llegar a su consulta con una crisis herpética montada, dolorosa, pero el paciente si está con una quimio de ciclosporina hay que evaluar el no utilizar la ciclovir, ¿ya? Hay que evaluar otras alternativas. Otra alternativa, digo yo otras alternativas, ok, pero si el paciente no puede utilizar ninguno de la familia de los ciclovirs, ni el A, ni el GALA, ni el BALA, tenemos que administrar otro tipo de fármaco que sirva para el tratamiento de las herpes, ¿ya? Y el otro tratamiento con el que nos vamos a atrapar es el idoxuridina o IDU, ¿ya? El idoxuridina lo que hace es que inhibe a la síntesis del DNA, o sea, inhibe el desarrollo del DNA, pero a diferencia del aciclovir, se une una vez que es fosforilado, o sea, en el fondo ocurre después de que la polimerasa lo toma y lo pega. Después de que lo pega la polimerasa, ahí en el fondo queda inhibida la cadena de desarrollo. Entonces, su funcionamiento es más lento que en el caso de los ciclovir, ¿ya? Pero igual es igual de útil, pero como es más lento, genera que la respuesta en el paciente sea menos óptima, ¿ya? Que el paciente espera un poco más de tiempo para que ocurra la respuesta ideal. ¿Dónde se utiliza la hidroxiuridina? Primero, en los pacientes que no puedo utilizar los ciclovir producto de estos daños nefrotóxicos, por ejemplo, el paciente con ciclosporina y que no me toleró el valaciclovir tampoco, o los pacientes que están consumiendo tratamientos por VIH de manera activa. O sea, por ejemplo, un paciente que recién empezó con un tratamiento contra el VIH, no le puedo dar ningún ciclovir, ¿ya? Donde más está probado este uso. En los pacientes que están con queratitis, ya apareció la queratitis por el virus herpes, ¿ya? Donde en el fondo empezó a fibrosar tejido intraoral o cercano al labio, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tratar de evitar estas queratitis y mejorar la respuesta de limpieza a nivel inmunológico del paciente. Entonces ahí la IDU, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes que aparecen con la IDU? Son dolor
inflamación, especialmente si fue administrado por vía tópica, ¿ya? Y si la queratitis llegó a zonas superiores a la cavidad nasal y oral, nosotros al administrar la vía tópica cerca de la vía ocular, va a aparecer mucho dolor a nivel ocular y mucha irritación a nivel de párpado, ¿ya? Entonces, por desgracia hay pacientes que tienen hasta arriba, o sea, tienen hasta los párpados con queratitis, ¿ya? ¿Dónde se utiliza entonces? Las manifestaciones cutáneas, ya siempre en la parte externa, extraoral en el fondo, del herpes simple y en los herpes zóster agravados. Y ahí tienen un chiquitito con una varicela montada, o sea, en el fondo ya no está ustedes no sé si saben que la varicela es la peste cristal, pero no está, y son unas pelotitas con líquido adentro. Pero hay pacientes donde estas se abren, se exponen y no porque se rasque, sino que simplemente por una respuesta inmunológica potente y quedan estas manchas fibróticas que producen mucha cicatriz posterior, ¿ya? Entonces ahí lo ideal es no dejar que el paciente evolucione de manera natural, sino que administrar hidroxiuridina. Ahora, si además este paciente está con letargo, lo más probable es que vaya a ser una encefalopatía y en ese caso habría que dar derivados del aciclovir, ¿ya? Otros ejemplos donde uno puede utilizar estos ciclovires, tenemos las infecciones por citomegalovirus con daño en la cavidad oral, ¿ya? Por ejemplo, la que ustedes ven ahí al frente. En los recién nacidos, cuya madre fue citomegalovirus positiva, ¿ya? Y en estos casos, el recién nacido va a nacer con daño en el fondo en la cavidad extraoral y en la cavidad oral interna, ya que es lo que ustedes ven ahí como esas úlceras. En esos casos también se recomienda el uso de ciclovires, pero particularmente aquí ya utilizamos ciclovires que son mucho más efectivos, ya que son mucho más potentes, y dentro de ellos vamos a tener el ganciclovir y el valganciclovir. Mecanismo de acción es el mismo por si acaso, ¿ya? Lo que cambia es el análogo por el que estamos hablando. Por ejemplo, el valganciclovir, la G corresponde a un análogo de guanina, ¿ya? Solamente eso es lo que va a ir cambiando. Y lo que va a hacer es que, si bien tienen muy baja biodisponibilidad, en general se concentra en el tejido de manera óptima, ¿ya? ¿Dónde se va a utilizar estos medicamentos? En los pacientes trasplantados inmunodeprimidos, que sean citomegalovirus positivo, en todos los pacientes inmunodeprimidos, citomegalovirus positivo, en los pacientes que tienen rinitis por citomegalovirus positivo, y en las pacientes embarazadas para evitar el riesgo del daño oral, ¿ya? En el recién nacido, ¿ya? Y en realidad cualquier paciente con ulceración por SMB, ahí suena mejor. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos dos medicamentos? Son un poco más agresivos que los otros ciclovires, ya por eso es que se utilizan menos, pero son más potentes también en su acción, ¿ya? Lo más común es que puedan producir trastornos renales, ya producen proteinuria, hiperazotemia y nefritis, pero también pueden ser hepatotóxicos y cuando se tienen que dar a dosis muy altas, por ejemplo en los pacientes inmunodeprimidos, por desgracia, va a aparecer inmunosupresión, trombocitopenia, etc. ¿Ya? Así que en general se evita su uso. Siempre vamos a preferir el aciclovir como primera alternativa para el daño oral. Ya, tenemos otros medicamentos que también sirven para el tratamiento de la herpes, pero cuando son resistentes a la ciclovir o a la IDU, ¿ya? Porque vamos a tener pacientes que, ustedes van a tener pacientes, no yo, van a tener pacientes que habitualmente van a estar haciendo herpes y cada vez va a ser más grave y más dolorosa. Y acuérdense de lo que les mencionaba yo, crisis herpéticas muy complejas, además del daño por el dolor, o produce daño nervioso y puede producir parálisis. Entonces uno tiene que irlas tratando. Entonces, en estos pacientes que son muy resistentes a todos los ciclovires, desde el vanganciclovir, partiendo por el aciclovir, o la IDU, tenemos como alternativa Foscarnet, ¿ya? El Foscarnet también es un análogo de las polimerasas, ¿ya? Pero es un análogo de polimerasa ARN y ADN, ¿ya? Y es un análogo tipo pirofosfato. Particularmente se utiliza mucho en los pacientes VIH positivos, porque además es un análogo de nucleócido, pero de la transcriptasa reversa del VIH. Entonces, yo gano dos cosas. Gano tratar el VIH, pero además gano el evitar que aparezcan crisis herpéticas en los pacientes que tienen situaciones de resistencia, ¿ya? Entonces, en ese tipo de pacientes donde está guardado, ¿ya? También para los pacientes con citomegalovirus, pero VIH positivo, ahí es donde lo vamos a guardar, ¿ya?
En general, se producen muchísimos efectos adversos en estos pacientes, eh, y los más destacados son los dolores de cabeza y la fiebre, ¿ya? Pero en general son bastante tolerados por el paciente. Una cosa es que aparezca el efecto adverso, pero la tolerancia es bastante buena. Pensando en que los otros, por ejemplo, el que les mencionaba yo recién, el Vanganciclovir, tienen muchísimos más efectos adversos, ¿ya? Lo que sí es que en el paciente crónico, donde yo lo voy a tener que usar porque aparecen muchas resistencias, como por ejemplo les decía yo a estos pacientes VIH que tengo que cambiar el medicamento para asegurar que no aparezcan las crisis hepáticas, finalmente con los años va a aparecer daño renal. O sea, en el fondo un medicamento que hay que evaluar si vale la pena administrar o no. Como les digo, hay pacientes VIH positivos que requieren el uso del Foscarnet. ¿Ya? Me cambio de patología para ir cerrando la idea, y lo que les mencionaba yo es la influenza. En la influenza en general no se utiliza absolutamente ningún tipo de medicamento, ¿ya? Pero tienen ustedes los adantamanos, que así es el grupo, el nombre de la familia, ¿ya? Que en realidad lo único que se utiliza en Chile es la amantadina, ¿ya? Y que se utiliza solo en pacientes donde hay riesgo de muerte por influenza, ¿ya? En estos pacientes que son de alto riesgo se puede utilizar la amantadina, pero solo funciona si se administra desde el día 0 de infección. Por lo tanto, si el paciente lleva 3 o 4 días de actividad influenza, la amantadina no va a tener ninguna función importante, ya que la amantadina lo que hace es que impide que se despliegue el virus dentro de la célula. O sea que ocurre cuando estamos hablando de la primoinfección, ¿ya? Una cosa bien interesante de la amantadina es que la amantadina es, además de impedir la apertura del virus, también es un medicamento que genera un aumento de los niveles de dopamina a nivel central, ¿ya? Y por lo tanto tiene actividades anticolinérgicas, ¿ya? Esto producto de que genera que haya un aumento de la neurotransmisión dopaminérgica hacia la vía de la respuesta colinérgica, o sea, la vía motora. Por lo tanto, se utilizan pacientes con Parkinson, donde yo quiero evitar movimientos bruscos, ¿ya? Y particularmente los pacientes con influenza. Con Parkinson, aquí el medicamento es mucho mejor, mucho más útil. No más que decir de la amantadina en realidad. Y en el caso de los antirretrovirales, lo que yo les mencionaba, los pacientes van a tener tratamientos generalmente crónicos, a pesar de que cuando tienen título 0 uno puede disminuir el tratamiento para evitar los efectos adversos, pero en general el paciente siempre va a ir cambiando de tipos de tratamientos, ¿ya? Lo más común son las biterapias, y la biterapia más común es la sidobudina más la lamivudina, ambos análogos, sintético o no sintético, ¿ya? Y también se van a tropar mucho con las triterapias, sidobudina, lamivudina, y se le agrega el abacavir, ya que es un inhibidor del despliegue de proteínas, ¿ya? En general, como les decía, la mayoría de los pacientes están crónicos, pero si el paciente está sin carga viral, se puede retirar la triterapia, pero se debe administrar nuevamente la triterapia en el caso de que haya riesgo de cirugía, por ejemplo, donde el paciente pueda estar inmunodeprimido nuevamente, etcétera. Pero en general estos pacientes están de por vida, ¿ya? Lo otro es que también se utilizan como tratamiento inicial de posinfección, o sea, en el fondo el paciente informa de que ha sido infectado con VIH y se trata rápidamente con esta terapia para disminuir la carga viral y así evitar que el virus ingrese a las células inmunológicas, ¿ya? Y también se utiliza como quimioprofiláctico posinfección temprana, o sea, entre los primeros 6 meses posinfección con VIH, y eso genera que no haya carga viral y por lo tanto al paciente no le aparezcan los primeros síntomas, y eso alarga la vida del paciente, ¿ya? La mezcla generalmente es 2 inhibidores de la transcriptasa como análogos más un inhibidor de proteasas, ¿ya? Dependiendo mucho de qué otra patología tiene el paciente de base, el tercero puede ser el inhibidor de proteasas, pero también puede ser el Foscarnet, que les mencionaba yo, porque si el paciente es CMV positivo, vamos a preferir el Foscarnet, ¿ya? Otra cosa súper importante es que si bien con las triterapias se ha aumentado la sobrevida de los pacientes, hay que considerar que que los pacientes ahora viven muchísimos más años. Por lo tanto, los tratamientos crónicos van generando resistencias y tolerancias, y eso va generando que el paciente tenga que ir cambiando la terapia, y al cambiar la terapia tiene parte de nuevo con los efectos adversos, pero además de eso se van quedando sin recursos para poder tener nuevas terapias.
¿ya? Lo que sí es que las triterapias tienen muchísimos efectos adversos en estos pacientes, ¿ya? Los efectos adversos van desde trastornos dolorosos hasta fiebre, náuseas, diarreas continuas, etc. Lo que sí es que con el tiempo ellos se van acostumbrando, ¿ya? Y solo para terminar, comentarles que tenemos también los interferones, que se los había mencionado al principio, que es más que nada administrar una terapia biológica con la finalidad de aumentar la respuesta inmunológica de los pacientes, ¿ya? Mejorando la modulación farmacológica del paciente, evitando los estallidos inmunológicos, ¿ya? O sea, en el fondo yo modifico la respuesta inmune del paciente para que responda contra el virus y no contra el organismo, ¿ya? Y estos medicamentos son súper caros, ya no es que uno lo administre de manera habitual en los pacientes, pero se ha visto que uno puede lograr una recuperación en los pacientes con hepatitis crónicas, ¿ya? Y puede generar una mayor sobrevida, pero en general se utilizan poco, ¿ya, chicos? Bueno, ahí tienen un resumen de lo que les acabo de contar, todos los tipos en el fondo de un coat que tienen los virus, perdón, y los inhibidores con sus nombres, o sea, qué tipo de fármacos podemos hacer para inhibir la transcripción, la traducción, etcétera. ¿Ya? Eso, no, porque lo demás ya es lo mismo, son ejemplos para que ustedes puedan leer con calma. Y lo último que nos queda de antimicrobianos es el tratamiento de los hongos o las micosis, ¿ya? Y este grupo de familia es conocido como los antifúngicos. Es una familia bastante acotada, no hay muchos medicamentos, pero hay algunos que son bastante útiles para algunos tratamientos que para ustedes van a ser importantes, ¿ya? Comentarles que históricamente el medicamento más utilizado debido a la cantidad de años de uso es la anfotericina B, pero tiene muchos efectos adversos, por lo tanto con los años y el descubrimiento de nuevas familias, es que en realidad en la actualidad se utilizan los conazoles, que está acá, con el descubrimiento del ketoconazol. Ya y ahí es donde en general uno va a utilizar mayoritariamente en los pacientes, debido a que tienen menos efectos adversos y además se puede administrar tópico, pensando que la mayoría de las enfermedades fúngicas son de origen dérmico o mucoso, ¿ya? Como modo general, ahí al frente hay una imagen que es muy útil, que es probable que salga en la prueba, la imagen, ¿ya? Porque les sirve, es una imagen que yo mejoré del libro, por si acaso, porque sirve para conocer a todos los antimicóticos que ustedes deben conocer y en realidad que corresponden a toda la farmacología que se vende en Chile, ¿ya? Vamos a tener, este que está al frente es un hongo, por si acaso, ¿ya? Vamos a tener fármacos como los derivados de las alilaminas, ¿ya? Que lo que hacen es que inhiben la producción de escualeno a ergosterol. Ergosterol es el lípido que produce, o sea, que genera durante el desarrollo el hongo, ¿ya? O sea, en el fondo nosotros tenemos lípidos de membrana, ¿cierto? Ellos también tienen lípidos de membrana, y el lípido más común de membrana de los hongos es el ergosterol, ¿ya? La vía sintética es la misma que la nuestra, nosotros también producimos nuestros lípidos de membrana, particularmente el colesterol, a partir del escualeno, ¿ya? La diferencia de ellos es que ellos en lugar de usar colesterol, usan ergosterol, ¿ya? Entonces vamos a tener a la familia de las alilaminas que inhiben la síntesis del ergosterol vía escualeno. Vamos a tener a la familia de los azoles, que son los conazoles, que inhiben también la producción de ergosterol, pero por la vía del lanosterol, ¿ya? Vamos a tener un grupo de fármacos que inhiben la división celular, particularmente detienen al hongo en la fase M en la producción del uso mitótico, que es la gliceofulvina. Vamos a tener a las citocinas, particularmente a la flucitocina, que inhibe la síntesis proteica, producto de que inhibe al RNA del hongo, ¿ya? Vamos a tener a los fármacos poliénicos, ya como la nistatina, que lo que van a producir es que inhiben el crecimiento de la membrana, se forman como poros, e inhibe el crecimiento de la membrana y por lo tanto el hongo no puede desarrollarse, no puede dividirse, ni puede tener funciones de fluidez de membrana, ¿ya? Y que son esos son los polienos, que son conocidos como antibióticos poliénicos, ¿ya? Y vamos a tener finalmente a las equinocándidas, que son 3 fármacos que lo que hacen es que inhiben la producción de pared celular del hongo. Y si el hongo no tiene pared celular, no puede competir por la presión externa del medio y por lo tanto se produce muerte por estallido, ¿ya?
Acá al frente está la familia de todos los antifúngicos que se venden habitualmente en la clínica, algunos más, algunos menos, pero son los más comunes. Comentarles que aquí en Chile los que están con crucecita es porque no se venden aquí en Chile, o es muy difícil encontrarlos, por lo tanto no tienen que aprendérselos. Yo ya hice el esfuerzo yo antes que ustedes, ¿ya? Dentro de estos son las mismas familias que les mostré antes. Estaban los poliénicos, estaban los azólicos, estaban las salilaminas y estaban estas otras que eran las que estaban aquí, que son las equinocándidas, ¿ya? La idea central de esta tabla es que ustedes me puedan entender que los antimicóticos vamos a tener dos grupos, dos grandes grupos. Uno, los que se administran por vía intravenosa, ¿ya? Y por lo tanto me sirven para las infecciones fúngicas graves o donde hay tratamiento, donde requiero tratamiento sistémico. Hongos, porque además las infecciones fúngicas graves tienden a infectar mucho a nivel encefálico y por lo tanto producen encefalopatías mortales, ya por lo tanto uno no puede dejar sin tratamiento al paciente. Y vamos a tener a los fármacos que son ópticos o tópicos, ya ahí va a depender si uno necesita tratar a nivel del canal auditivo, del canal de la vía ocular o a nivel de la vía oral, ya. Entonces nos vamos a encontrar con los tópicos, que son cremas externas, por ejemplo, que uno tenga que utilizar para algún hongo en la comisura de los labios o los pies, y vamos a tener los orales, que también sirven para tratar infecciones orales, pero más bien están pensados para que entren a sistémico, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos de ellos, no todos, obviamente, porque no es necesario que se los aprendan. Primero, vamos a tener a los polienios, ¿ya? Los polienios lo que hacen es que producen una especie de poro, ¿ya? Esta aquí es la anfotericina B, acuérdense que era el más común utilizado hasta hace años atrás. Producen una especie de poro que desestabiliza la membrana, se une a los ergosteroles, y eso genera que se pierda la fluidez de la membrana y por lo tanto la funcionalidad, ¿ya? Y los más utilizados de estos vamos a tener a la anfotericina B, que como se absorbe muy mal, hay que administrarla por vía intravenosa, ¿ya? Pero además de eso, tiene muy baja solubilidad en agua, por lo tanto hay que administrarla con componentes, ¿cómo se llama? Con micropartículas, por decirlo, con componentes lipofílicos, para asegurar que pueda llegar al tejido de interés, ¿ya? También dentro de esta familia vamos a tener a la nistatina, ¿ya? ¿Para qué se utilizan estos? Para los pacientes con aspergillus o aspergilosis ya agravada, por ejemplo la anfotericina B. Y en el caso de la nistatina, que solo hay uso tópico, se utiliza como enjuagues bucales, muchísimo, ¿ya? Ya que la nistatina sirve para la mayoría de las patologías fúngicas orales, ¿ya? La nistatina está en versión gel, versión crema y en versión enjuague bucal. Sí, informarles que en Chile el enjuague bucal es pero súper caro porque es escaso. En otros países es muy común que el enjuague bucal venga con nistatina, ¿ya? Y en general, lo que uno busca con la nistatina es que el paciente tenga una forma cómoda de tratar, por ejemplo, la Candida albicans, por ejemplo, una forma cómoda de tratar su situación fúngica. También les sirve a ustedes para limpiar en el fondo cavidades orales antes de algún tratamiento cuando ustedes sospechan de que hay actividad fúngica, ¿ya? Entonces, la nistatina es una de las que a ustedes les va a ser muy útil para los tratamientos de patologías infecciosas orales, o sea, fúngicas, ¿ya? Después tenemos la segunda familia no, en realidad esta es la más utilizada, la segunda familia más conocida después de la anfotericina, que son los azoles, ¿ya? Que son, en realidad son los inhibidores de la síntesis del ergosterol, conocidos como azoles. En la actualidad, esta familia es la más utilizada debido a que producen menos efectos adversos. Me voy a volver un segundo. Los efectos adversos de la anfotericina van desde daño renal hasta trastornos cardiovasculares graves, ¿ya? Por lo tanto, es un fármaco que se reserva solo para infecciones muy graves en nuestros pacientes. Y la nistatina solo se puede usar de manera tópica en el mundo. Particularmente en Chile no existe ninguna posibilidad de administrarla por la vía sistémica, ¿ya? Entonces, producto de los efectos adversos, se prefiere el uso de estos, de los derivados azólicos, ¿ya? Dentro de los derivados azólicos tenemos dos subgrupos, que son los imidazoles y los triazoles, ¿ya? Dentro de los imidazoles vamos a tener el clotrimazol, que probablemente ustedes lo han escuchado antes, y el clotrimazol se utiliza solo a nivel tópico,
y sirve para todo tipo de hongos filamentosos y levaduras, ¿ya? Así que para las candidiasis, muy buena mientras sea tópico, ¿ya? Los triazoles se pueden utilizar tópicos, orales y intravenosos, ¿ya? Particularmente el más utilizado es el fluconazol, ¿ya? En general se considera que son de amplio espectro, no son tan tóxicos y son bien tolerados por los pacientes. Estos fármacos son a una dosis fungistáticos y a altas dosis fungicidas. Cuando me refiero a altas dosis, además me refiero a tratamientos largos o prolongados. Para que ustedes se hagan una idea, si yo quiero eliminar una onicomicosis, que es la aparición de hongos en las uñas, en los lechos unguiales, en la uña y en el lecho unguial, perdón, el cotrimazol va a ser muy útil, pero no podemos administrarlo una vez, tenemos que administrarlo 2 veces al día, ¿ya? Como crema, y además por 6 meses continuos, ¿ya? ¿Por qué? Porque requiere, si uno lo administra por 2 veces al día, por ejemplo, por 7 días, va a producir una actividad fungistática, ¿ok? No va a seguir creciendo el hongo, que está aquí. Pero resulta que el paciente apenas esté en una situación, por ejemplo, de aumento de la humedad o de aumento del calor en la zona de los pies, inmediatamente va a aumentar la colonia fúngica y va a producirse más daño en el tejido, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan difícil erradicar las micosis, porque los pacientes tienden a pensar que con 1 o 2 días de tratamiento estamos listos, como otros medicamentos, o ya 7 días en el peor de los casos. Aquí estamos hablando de meses de tratamiento, ¿ya? Otra cosa interesante de estos mismos es que como son útiles y a su vez son un poco tóxicos, por ejemplo, el clotrimazol, que les mencionaba recién, lo pueden ustedes administrar, la pastilla, se le pueden pedir al paciente que la muela y la mezcle con la pasta de dientes y le sirva para el lavado dental, ya cuando el paciente no puede pagar la anistatina porque es un poco cara, uno le puede dar en el fondo esta fórmula que es moler con pasta de dientes clotrimazol, ¿ya? Y eso va a permitir mantener la cavidad oral lejos o exenta de hongos, ¿ya? O para mejorar el tratamiento de candidiasis, ¿ya? Y es la manera más barata, porque además el clotrimazol es muy, muy, muy económico, ¿ya? Eh, en general, el clotrimazol solo se administra oral, o sea, en el fondo estas soluciones que yo les menciono no son para que el paciente se las tome como pastilla, porque no van a encontrar para tomar como pastilla. También existe unas calugas, que son como unos dulces, son unos caramelos de clotrimazol, que el paciente los puede masticar, y adentro cuando los va masticando va saliendo una solución tipo gel, que va a ingresar en las zonas interdentales y va a mantener en el fondo los niveles de antimicótico dentro de los dientes. ¿Ya? También es una alternativa, pero también es un poquito más cara. Pero también sirve. ¿Ya? Y en la actualidad yo no he visto que hayan enjuagues bucales de clotrimazol, pero puede que con el tiempo aparezcan, ¿ya? Pero la idea central es que es una alternativa más barata que el uso de la anistatina para el tratamiento antifúngico oral, donde yo no quiero en el fondo que el paciente consuma a nivel sistémico. Ahora, si el paciente tiene muy afectada la cavidad oral, una opción es utilizar el fluconazol o el ketoconazol en pastillas, ¿ya? Después tenemos otra familia, que son los inhibidores de la síntesis del ergosterol. Aquí hay uno solo que se van a tomar en la clínica en la actualidad, que es la terbinafina. No tiene ninguna función para ustedes a nivel clínico, ¿ya? Pero sí les va a servir como dato. La terbinafina es un medicamento que es un fungicida y fungistático, igual que los azoles, y porque funciona en la misma vía, de hecho, es un inhibidor del ergosterol también, pero tiende a acumularse en las capas queratínicas, ¿ya? O sea, se concentra muy bien en las capas queratínicas. Entonces, si, por ejemplo, en las onicomicosis que ustedes ven acá, que son ricos en capas queratínicas, la terbinafina va a ser más útil que los conazoles, ¿ya? Además, la terbinafina viene en spray, viene en crema, viene en gel y viene en pinta uñas, viene en pintura acrílica, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que las pacientes, como echarse crema es muy tedioso porque hay que echárselo a cada rato, los pacientes pueden pintarse con esmalte de uñas acrílico en terbinafina, se pueden pintar la uña, primero hay que limarla y romperla, porque por ejemplo eso hay que quitarlo, todo eso hay que quitarlo, se lima, se corta y después la paciente o el paciente se pinta las uñas con crema, con esmalte de terbinafina, y eso le permite 7 días de tratamiento, o sea, con un uso tenemos 7 días de tratamiento.
Y generalmente el kit de terbinafina que viene con esmalte dura para 6 meses, o sea, el paciente tiene 6 meses de tratamiento con un solo kit. Es caro, vale entre 25 y 35 mil pesos para un paciente de bajos recursos, pero al final resulta ser más barato que comprar 6 meses de tratamiento de cualquier otro tipo de uso, ¿ya? Otra cosa interesante es que aquellas personas que tienden a tener hongos en los pies, por los cambios de humedad o porque son deportistas, la terbinafina viene en spray y basta con que uno se aplique un spray en la zona inferior del pie, en la zona de los dedos, para que quede protegido. Después uno se pone el calcetín y queda protegida la zona. Así que sirve además como profiláctico. ¿Por qué? Porque nosotros en la parte inferior del pie tenemos bastante queratina, por lo tanto se acumula bastante bien el fármaco, se concentra súper bien, ¿ya? Después tenemos a los inhibidores de la mitosis, que lo único que tenemos también presente es la gliceofulvina. La gliceofulvina se puede administrar tópico y oral, ¿ya? Y se utiliza para tratar en general todos los hongos que son dermatofíticos, ¿ya? Aquí también les van a ser útiles cuando tengamos respuestas tipo tiña, ¿ya? Cuando aparecen estas situaciones en las zonas de las comisuras de la boca o también a nivel del cabello, del cuero cabelludo, ¿ya? Este fármaco, cuando aparecen estas que ustedes ven aquí, estas zonas dañadas, en general se recomienda el uso oral, ¿ya? Lo que hace la gliceofulvina es que inhibe la separación del uso metótico, de hecho paraliza el uso metótico y por lo tanto cuando el hongo está a punto de dividirse queda en este estado metafásico eterno, ¿ya? Y eso no tiene funcionalidad metabólica, no solamente no pueden dividirse, sino que además no pueden alimentarse, ¿ya? Y por lo tanto, finalmente ocurre la muerte del hongo. Son tratamientos también bastante largos, pero menos largos que los anteriores. De hecho, aquí ya con 15 días de tratamiento, uno ve una disminución notoria de las heridas a nivel dérmico, ¿ya? Y aparece crecimiento del cuero cabelludo nuevamente. Y finalmente, para terminar la clase, tenemos a las equinocándidas, que son el último grupo, que son un fármaco que inhibe el crecimiento de la pared celular. Lo que hacen es que inhiben a la 1.3 beta de glucano, o sea, inhiben a las enzimas que generan el crecimiento de los glucanos, ¿ya? Y por lo tanto no hay pared celular, y si no hay pared celular, lo que les mencionaba yo, el hongo se ve expuesto a las situaciones externas produciendo daño celular grave, ¿ya? Generalmente produce apoptosis o abiertamente necrosis celular. Dentro de las equinocándidas, las más ocupadas son la anidolafungina y micafungina, ¿ya? Son muy útiles para las aspergilosis externas de la cavidad oral particularmente y de la garganta, ¿ya? Y también se utilizan para no solamente las aspergilosis, sino que para las candidiasis agravadas de la vía oral. Ya, o sea, cuando tenemos un paciente que realmente está muy agravado, como las fotos que ustedes ven al frente, o un paciente que es inmunodeprimido, ¿ya? Y nosotros necesitamos eliminar este hongo, se ha visto que las cándidas son muy útiles porque se concentran bastante bien en la vía, o sea, no es solamente en la vía oral, sino que también en la garganta, ¿sí? A nivel del esófago, ¿ya? Y por lo tanto permiten ir eliminando rápidamente estos agentes, ¿ya? Además, estos fármacos vienen en pastillas, pero también vienen en una especie de jarabe, que son, en realidad vienen en spray y jarabe, que permiten que el paciente se haga enjuagues con estos medicamentos, pero después se los traga. Esa es como la idea, o sea, se enjuaga primero y después se los traga, ¿ya? A diferencia de la anistatina, que era un enjuague bucal y que tenía que eliminarlo, acá el paciente puede tragarlo, ¿ya? Ya que tiene cierta acción a nivel sistémico también, ¿ya? Y también se ha visto que en la actualidad se pueden utilizar para inhibir la aparición de estas fibrosis por aparición de situaciones fúngicas, ya estas capas queratínicas. También son útiles estos medicamentos. Son bastante más caritos también, pero son útiles para pacientes muy agravados. Entonces, solo a modo de resumen, tablita nuevamente, para tratar las aspergilosis va a depender si está a nivel externo o interno. Si el paciente está a nivel sistémico, anfotericina B, si a nivel oral o cavidad oral y es, garganta, digamos, a nivel de la mucosa, las equinocándidas son una opción, pero también se puede dar voriconazol, ¿ya? Si el paciente tiene candidiasis y la candidiasis es de mucosa y piel, vamos a dar entonces cualquier azol, particularmente el clotrimazol porque es el más barato y porque, como les decía yo, pasta de dientes, masticable, gelcito, un gel de clotrimazol para que queden los dientes, etcétera.
Si no, también se pueden dar enjuagues con nistatina, ¿ya? También la nistatina se puede moler en la pasta de dientes y también se puede administrar en esa forma, pero insisto que es un poco más cara. Y si el paciente está un poquito agravado, se puede dar fluconazol oral, ¿ya? Si la candidiasis es sistémica, independiente del origen de la cándida, lo ideal es dar una equinocándida, ¿ya? Una cualquiera de la familia, para mejorar en el fondo la respuesta del paciente, estamos hablando acá de cosas graves, o el fluconazol. Si el paciente está con trastorno sistémico, anfotericina B, ¿ya? Y ahí ustedes tienen la familia completa. Si el paciente tiene mucormicosis, ya, que también afecta la vía oral, vamos a darle anfotericina, ya como alternativa. Entonces ustedes ahí tienen la familia completa de los tratamientos clásicos que se utilizan. Y solo contarles de manera final, yo siempre menciono esto, que desde el 2011 en adelante empezaron a aparecer las resistencias de las cándidas, ¿ya? Por lo tanto, antes se daba solo clotrimazol a los pacientes que tenían candidiasis oral o vaginal o genital. En la actualidad, el clotrimazol solo, como única alternativa, se ha visto que se ha visto afectada por la aparición de resistencia en las candidiasis, ¿ya? Y por eso es que generalmente se tienden a hacer pasadas. Pasamos por clotrimazol, si el paciente le sirve, súper. Si no, después nistatina, y si no, después fluconazol, etc. Y vamos mejorando el tratamiento, pero evitamos hacer solo un monotratamiento para que el paciente no se vea afectado por la aparición de resistencias. ¿Bien? Esta clase era cortita.